Continuamos con Lo Justo a través de lamula.pe y ahora lo prometido. ¿Qué pasa en Camisea? Nos acompañan Pilar Camero y Vanessa Cueto de DAR, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales. Y nosotros estuvimos con ustedes hace unas semanas, pero ahora están en el ojo de la tormenta. Han sido acusados, DAR y una serie de instituciones, de manipular, utilizar, hablar en nombre de los pueblos indígenas para obstaculizar la inversión, la ampliación del gas de Camisea. ¿Qué tienen que decir? Bueno, en primer lugar, agradecerte por la invitación, por estar acá y para poder tener un espacio para conversar de este tema, ¿no? Como tú mismo dices, este tema ya ha sido conversado varias veces en otras ocasiones, no es la primera vez que como organización y así como una serie de organizaciones anteriormente hemos venido pues estudiando y haciendo seguimiento al tema y a las implicancias de la generación pues de más actividades en la reserva territorial, ¿no? Actividades en este caso de energía en la reserva. Y es curioso porque justamente toda esta serie de preocupaciones que presentamos como sociedad civil por el tema de la afectación a los pueblos en aislamiento y contacto inicial en la reserva territorial es la misma preocupación que se presentó allá por los años pues 2002, 2003, cuando también pues iniciaron las actividades del proyecto Camisea, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que aquel punto que es importante y que hay que tratar es dónde está el Estado, ¿no? La cuestión va ahí, ¿dónde están, dónde se encuentran, cuál es el espacio en el que se debaten los mecanismos de protección a los pueblos de estas ambas condiciones que se encuentran dentro de la Reserva Territorial Cugapacori, Nahuananti y otros, ¿no? Yo creo que eso es un punto central que muchas veces por una serie de temas pues que con diferentes intereses que se mueven en este contexto, es un tema que es importante que pueda ser movido, analizado, discutido de manera abierta y que justamente sean esos temas de cómo se van a aplicar estas medidas de protección en la reserva, ya sean planes de protección, plan de salud, planes de protocolos de relacionamiento, puedan ser discutidos, debatidos y justamente que el Estado pues de una manera intersectorial pueda trabajarlos, ¿no? Y eso es lo que creo yo en general es el pedido que se hace desde la sociedad civil, desde las organizaciones indígenas también, ¿no? Pongámonos un poco en contexto para recordar. Dentro de del lote 88 hay una serie de poblaciones nativas que se encuentran en distintas situaciones de contacto con el mundo occidental, con el mundo exterior, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas poblaciones y cuál es su nivel de relacionamiento con el exterior? ¿Podemos ver un mapa, si acaso, ¿Sí? para A ver, para creo mostrar? que tenemos el mapa Ahí tenemos. en la pauta. Cuéntenos, porque uno de los argumentos que ha utilizado el comercio es que los nahua, la comunidad, la población de los nahua, declaran que ellos no son no contactados y que se sienten ofendidos por esta terminología. ¿Cuál es la realidad de las distintas poblaciones que habitan en esta zona? Sí, bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que dentro de la reserva, justamente es una reserva territorial que alberga pueblos en aislamiento y en contacto inicial. Entonces, los pueblos en contacto inicial son aquellos que por una serie de causas tienen o han empezado ya un relacionamiento con la llamada civilización occidental, ¿no? Pero dentro de esos pueblos también existen una serie de niveles de contacto que se ha realizado durante todos estos años, ¿no? Recordemos ya desde los años 80, el ingreso de Shell, los impactos luego, posteriormente del proyecto Camisea a partir del año 2000, ¿no? Entonces, son una serie de poblaciones que se encuentran con diversos niveles de contacto.
¿no? Y también pues existen los pueblos en aislamiento, que son básicamente nómades, ¿no? Y que justamente viven pues con una relación muy directa con los que son los temas ambientales, ¿no? La biodiversidad y los temas que se encuentran en la zona, ¿no? En ese tema. Entonces, muy bien, justamente este mapa que me estás mostrando está en este momento en la pantalla, sí. y en él podemos observar, para recordar, el lote 88, el famoso lote 88 de donde sale el gas de Camisea, está dentro, en su mayor parte, de la reserva territorial Cugapacori, Nahuananti, que es una reserva que, como bien nos explica Vanessa, alberga a pueblos en aislamiento, pero también a pueblos en contacto inicial, y es esta la situación de los Nahua, ¿verdad? Entonces, nadie ha dicho que los Nahuas sean pueblos no contactados, son uno de los pueblos que está en la reserva y ellos están en condición de contacto inicial. ¿Pero hay pueblos no contactados en la zona? Hay pueblos indígenas en aislamiento voluntario, sino están en el ámbito de la reserva territorial y que se desplazan por la reserva territorial, pero que además habitan no solo en la reserva, sino que se desplazan a áreas contiguas como el Parque Nacional del Manu o hacia el Santuario Nacional Miguel Antonio. Si uno ve el mapa, la realidad es muy compleja, porque en la zona del Bajo Urubamba hay varios lotes de hidrocarburos, pero ya centrándonos en el lote 88, hay comunidades nativas asentadas, tituladas, reconocidas por el Estado, que si uno lo ve en el mapa están en color amarillo, ¿no? Que son 3 comunidades que se superponen directamente sobre el área de influencia directa del lote, y también está la parte que se superpone con la reserva territorial Coapacori-Nahuananti, ¿no? Y donde en el ámbito de la reserva hay asentamientos de comunidades, asentamientos de pueblos indígenas en contacto inicial, y también las áreas de desplazamiento de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. ¿Y la presencia de pueblos en aislamiento voluntario está demostrada, está verificada, o todavía es una suposición? Sí, sobre ese tema justamente existen una serie de documentos tanto del Estado, ¿no? Informes defensoriales donde pues inclusive el propio Estado ha reconocido a estos pueblos, no solo tanto normativamente como en una serie de compromisos internacionales, ¿no? Entonces, sí, en la normativa nacional existen el tema de los pueblos y toda la serie de mecanismos de protección para los pueblos en aislamiento, además de una serie de avistamientos que se han realizado, documentos de técnicos especialistas en el tema, ¿no? ¿La empresa reconoce la existencia de estos pueblos? La empresa señala justamente en base a los estudios de impacto ambiental, cuando señala ahí todo el tema de cuánta población hay dentro del lote, señala también pues de que existen pueblos en contacto inicial y también existirían pueblos en aislamiento dentro de la reserva territorial, ¿no? Sin embargo, aquí lo interesante es que por parte del Estado no existen estudios antropológicos, ¿no? Actualizados con sustento que justamente señalen este tema. Entonces, uno de los pedidos que siempre se ha hecho es perfecto, o sea, nosotros tenemos el deber como Estado de analizar un estudio de impacto ambiental, pero también necesitamos pues contar con información trabajada, con bastante trabajo de campo, que nos diga sobre todo para el tema de los pueblos en aislamiento voluntario, cuáles son las rutas y los posibles desplazamientos en donde pueden estar, ¿no? De acuerdo, entonces, pero en todo caso no hay duda que hay pueblos en aislamiento en esta zona, y con respecto a ellos, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? ¿Que no haya inversión? ¿Cuál es el planteamiento? Mira, acá, por lo menos desde nuestra organización, nosotros no estamos en contra de la inversión, pero lo que sí queremos y hemos propuesto, no de ahora, sino ya desde bastantes años, hace muchos años, desde los cuales estamos haciendo seguimiento del tema, es la implementación urgente de medidas de protección diferenciadas, ¿no? Tanto para los pueblos en contacto como para los pueblos en aislamiento, ¿no? En el año 2005, gracias al apoyo del BID, ¿no? Con los 21 compromisos y el préstamo 1441, se elaboró un plan de protección para la Reserva Territorial Cugapacori-Nahuananti, en el 2005. Sin embargo, este plan de protección no ha sido actualizado y tampoco ha sido implementado a cabalidad, ¿no?
primero hay que tener en cuenta pues la debilidad institucional de todos estos años. El INDEPA pasó por varios ministerios, lo cual tampoco pues ha permitido un real compromiso, creo yo, del Estado para poder implementar y generar una serie de instrumentos que tengan una autoridad fuerte, ¿no? Fuerte, y que pueda inclusivamente implementar estos instrumentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no existe eso ni como instrumento mínimo. Tampoco tenemos el tema del protocolo de relacionamiento. Tampoco está aprobada una estrategia pues urgente en temas de salud. Entonces, frente a esta situación, tampoco existen estudios antropológicos actualizados. Entonces, es una preocupación que no te pide más allá de lo que la norma y el Estado peruano se ha comprometido a realizar. Nosotros entendemos, creo yo, la debilidad institucional, ¿no? Que todo son instrumentos importantes que se deben realizar, pero si se está negociando pues la elaboración y aprobación de un estudio de impacto ambiental, como mínimo, como Estado y que muestre la preocupación por estos pueblos, deberíamos tener esos instrumentos aprobados, ¿no? Aprobados y teniendo un Estado que diga: nosotros vamos a implementar esto y estos son mis mecanismos de protección hacia la reserva territorial, ya sea para los pueblos en aislamiento como para los pueblos en contacto inicial, ¿no? Estrategias diferenciadas que puedan aplicarse desde ya, porque las actividades continúan, no solamente la de la empresa, sino una serie de presiones más que tiene la reserva, y hasta la fecha no se tiene nada, ¿no? De acuerdo, Pilar. Entonces, el tema no es una estrategia para que no haya inversión, sino tiene que haber medidas de protección para todos estos pueblos que están en la zona con distintos niveles, ¿no? Claro que sí. Mira, es un tema fundamental que el Estado debe cumplir su rol, y es lo que se le pide. Y la vida y la salud de estos compatriotas debe ser garantizada. El Estado lo que tiene que tener es los protocolos que ya justamente mencionaba Vanessa, protocolos para protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, protocolos de relacionamiento y protección también adecuados para estas comunidades, estas poblaciones en contacto inicial que están decidiendo tener este relacionamiento sostenido. Y además, una estrategia integral de desarrollo y mitigación de impactos para toda esta problemática. Es una zona donde está el mayor proyecto energético del Perú, donde se generan grandes recursos por canon y regalías. El Estado tiene toda la obligación y además los recursos de hacer de esto un proyecto ejemplificador, de invertir allí por el bien de toda esta población y asegurar esos derechos. Es lo que toda organización que está convencida de que debe tener un Estado de Derecho exige, que se cumpla su normatividad. Hay medidas de protección que por favor el Estado las implemente. De acuerdo, muchísimas gracias. Ustedes saben que siempre corremos contra el tiempo, pero ha sido una oportunidad para que DAR pueda dar su versión de los hechos. Por otro lado, ustedes me informaban que las organizaciones indígenas, AIDESEP, CONAP, también están discutiendo su propia estrategia, y aquí, que quede claro, no hay ninguna voluntad de que unos tengan la voz de otros ni nada, sino las ONGs están cumpliendo su labor de fiscalización y las organizaciones están también cumpliendo su labor de representación de las comunidades que forman parte de... Sí, justamente... importante tu comentario, ¿no? Y justamente en ese tema de lo que se busca es que todos estén articulados, ¿no? Yo creo que realmente una estrategia articuladora entre todos los sectores, no solamente estamos hablando entre el Ministerio de Energía y Minas o el Viceministerio de Interculturalidad, sino Ministerio de Salud y una serie más de instituciones del sector público puedan trabajar pues coordinadamente, incluyendo las organizaciones indígenas, sociedad civil, en una estrategia prioritaria para la zona del Bajo Urubamba, ¿no? Entonces es importante, yo creo que como ejemplo de proyecto, no solamente de eso, sino para la zona, poder trabajar en ese sentido y en alianzas para llegar a eso, ¿no? Muy bien. Claro. Muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos el próximo miércoles.